Hola, hola. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las personas que están sintonizando ahorita. En un momento comenzamos la transmisión con el doctor Diegues. Ahorita vamos a hacer unas pequeñas pruebas de audio. Entonces, para toda la gente que está mirando ahorita el evento, si nos pueden comentar que esté todo bien el audio, que se escuche todo bien, si ahí nos pueden comentar, se lo agradeceríamos bastante. Y mientras pueden ir mandando algunos saludos a la gente que nos está mirando ahorita. Aquí noto que ya han estado comentando de Lima, Guadalajara, Chiapas, Argentina, Colombia, toda la gente de Colombia que ahorita está pasando por una situación muy dura, la brutalidad policíaca y todas estas cuestiones de protestas. Entonces te mandamos un saludo fraterno, ¿no? Y que mantengan la esperanza a toda la gente de Colombia, que todo salga bien. Okay. Nos mandan más saludos de Monterrey, México, Bogotá, de Guatemala. Entonces tenemos un público ahorita. Desde Viena, Austria, nos mandan saludos también. Entonces ahorita voy a hacer algunas pruebas con mi audio. ¿Qué tal suena el micrófono? ¿No suena como un poco como ¿Suena eco o algo bien? así? ¿Suena ¿Suena bien? bien ahorita? Sí. Muy bien. Ok, entonces, pues, Martín, no sé si quieres dar unas palabras antes de comenzar, para ir platicando aquí con la gente. No, pues bienvenidos a todos y bueno, yo creo que algunos ya nos conocen. Mi compañero Víctor y yo somos miembros del colectivo y pues hemos estado ya participando en varios eventos aquí en vivo en la página. Hoy toca a nuestro invitado de lujo desde España. Vamos a estar hablando de transhumanismo y pues los invitamos a que se queden. Vamos a empezar en punto de la 1 de la tarde. Este, igual y los invitamos a los que estén interesados en nuevos eventos, que estén al pendiente. Ya publicamos algunos de los próximos eventos que van a estar aquí en la página del colectivo, algunos en vivo, otros van a ser cursos pagados, pero que igual son igual de importantes y que se los recomendamos bastante. De hecho, mi compañero Víctor actualmente tiene 2 cursos en donde estará participando. Igual no sé si, Víctor, quieras hablar un poco de estos cursos en los que vas a estar participando. Sí, sí, claro. Ahorita estamos gestionando un diplomado internacional de derechos humanos con el doctor Norberto Emerich, que si recuerdan participó en una conferencia pasada con el tema de geopolítica del narcotráfico en América Latina. Entonces ahorita estamos gestionando, nosotros nos encargamos de la difusión del evento. Para la gente que está viendo ahorita, si les interesa, es un curso bastante bueno. Son 6 sesiones. Va a ser impartido por él y va a tener un valor curricular. Se va a entregar constancia de participación. Se van a tocar temas de derecho internacional, de cultura de la paz, de historia de los derechos humanos, cuestiones de ciencias políticas. Entonces, a la gente que nos está sintonizando, les hago una invitación a que manden un mensaje si quieren recibir más informes y ahí les proporcionamos un documento con todos los datos. Y también para comentar que estamos organizando, en este caso yo estoy organizando un curso en línea de ciencias cognitivas, es para toda la gente que le interesa el tema de la neurociencia, de la inteligencia artificial, de la lingüística cognitiva. Entonces ahí pueden también mandar un mensaje y les proporcionamos la información. Entonces ahí son los cursos que tenemos al momento y el compañero Martín y David también están a punto de iniciar su curso de filosofía también. Martín, no sé si quieras comentar algo. Claro, claro, pues igual rápidamente los invito al curso en el que estaremos participando junto con mi compañero David Perales, el cual tiene como título El niño, un acercamiento filosófico al desarrollo mental. Este curso trata un poco sobre pues las perspectivas tanto de la psicología, así como desde estas bases epistemológicas de la filosofía que tratan de pues dar un análisis, ¿no? Y hablamos de acercamiento porque sabemos que no es algo que esté determinado, pero sí nos permite de alguna manera pensar cómo es que el niño se desarrolla a través de las diferentes etapas o cuestiones mentales
que conlleva su existencia o su vida. Y por consiguiente, bueno, este curso trata sobre ese análisis, sobre estos paradigmas que hasta el día de hoy algunos siguen vigentes y nos ayudan a entender un poco esta parte social en la que el niño pues siempre está en total actividad, siempre está interactuando y pues de alguna manera para las personas a veces del ámbito de la docencia, de la psicología, de las ciencias sociales, siempre nos interesan esos temas porque nos ayuda a entender un poco esta edad, pero también aplicado en las diferentes ramas que existen de las ciencias sociales, ¿no? Así que bueno, pues los invito a si quieren informes, nos manden un inbox. Actualmente tenemos una promoción de 2x1 para los que la quieran aplicar. Ya iniciamos el 6 de mayo, este jueves, y pues bueno, se lo recomendamos bastante. Ojalá y los que estén interesados se animen y los esperamos. Les aseguro que no se van a arrepentir, les va a gustar bastante, ¿no? Por toda la información que vamos a estar tratando en esas sesiones. Así que bueno, pues gracias por su atención y ya casi iniciamos, no se desesperen, ya en unos minutitos más va a estar con nosotros el invitado del día de hoy y pues invitándolos también a que si quieren y ya dejando ahí algunos comentarios o reflexiones, cuestionamientos de este tema que es el transhumanismo, que al día de hoy en nuestra época pues creo que se está haciendo más popular, ¿no? Y pues bueno, y eso es lo que hoy vamos a estar analizando y pues los invitamos a que nos sigan y comenten si quieren ya desde ahorita para ir leyéndolos, ir también viendo desde dónde nos están escuchando, ya que a nosotros también nos interesa mucho eso, ¿no? De dónde nos escuchan. Y pues bueno, no sé, Víctor, si quieras decir algo al respecto. Sí, así es, ya estamos a dos minutitos de comenzar. Entonces, a la gente que nos está viendo les voy a comentar un poco de la dinámica. Se va a hacer la presentación del doctor Antonio, seguido de su ponencia, su presentación, y al final vamos a dar un espacio para las preguntas. Entonces, la gente que esté interesada en hacer unas preguntas, pues anímense a hacerlas aquí en la caja de comentarios. Nosotros vamos a estar leyendo lo que comentan, ¿no? Comentarios, dudas, réplicas, entonces hay completa libertad de expresión, ¿no? Pues ya estamos a punto de comenzar. Ayúdenos también compartiendo el enlace de la transmisión para poder llegar a más gente, claro. y que más personas se enteren de los eventos que estamos gestionando con mucho trabajo, mucho esfuerzo y también enfocados para que la población hispanohablante tenga acceso a temas interesantes, temas de vanguardia, poder presentar este tipo de eventos, ¿no? De forma gratuita y para todos, para que quede ahí el registro del video. El video va a estar guardado, se guarda en automático en la página, entonces para la gente que tenga que salir de la transmisión por cualquier cosa o los que se la perdieron en vivo, puedan ir y checar el evento, entonces ahí va a estar todo almacenado sin ningún problema. Ok, bueno, entonces, Martín, yo creo que ya aquí está el doctor, lo voy a a la transmisión. Muy bien, doctor Diegues. Hola, buenas tardes. Bienvenido. A ver, doctor, ¿me escucha? Creo que se traba un poco, ¿verdad? El video un poquito. A ver, ahí estamos. Hola, doctor, bienvenido. ¿Qué tal se escucha el audio? Pues estaba escuchando bien, pero ahora ha habido algún pequeño problema. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor, Carlos, buenas tardes a los dos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bienvenido, bienvenido. Una forma de que se pueda acercar un poquito el micrófono para que suene un poco más elevado. Noto que su audio está un poquito bajo. Pues no lo sé. Voy a ver. A ver. No sé cómo subir el micrófono, la verdad. Creo que estamos bien, Martín, ¿cómo ves? ¿Sí, se escucha, ya se escucha bien, ¿sí? Se escucha bien. Sí. Se escucha bien. Bueno, doctor, oficialmente le damos la bienvenida a este espacio, ¿no? Como le comenté la vez pasada, usted tiene total libertad de expresión. Hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante que de hecho nos han pedido bastante cuando hemos preguntado por sugerencias sobre la gente qué tema les gustaría ver.
y estas cosas de transhumanismo, posthumanismo, cosas como futuristas, la relación entre tecnología es un tema que se solicita bastante, ¿no? Y los libros que hemos subido sobre estos temas también se indican bastante, ¿no? Yo creo que por el aspecto futurístico, ¿no? Y que rodea todo el avance tecnológico. Entonces, estamos muy contentos en nombre del colectivo de tenerlo aquí como invitado. Martín, no sé si quieras pronunciar unas palabras para el doctor. Pues sí, igualmente vuelvo a repetir, bienvenido doctor, espero que sea de su agrado, yo creo que va a haber una gran dinámica hoy y pues un excelente tema, esperemos que más adelante haya nuevos eventos y pues bueno, nada que ya no quitarle tanto tiempo, ¿verdad? Para que usted pueda iniciar con el desarrollo de este tema que creo que todos están esperando, pues esto, ¿no? Ya empezar a hablar del tema. Pues muchas gracias. Le mandamos saludos acá desde México y toda Latinoamérica creo que nos está sintonizando en este momento, ¿no? De diferentes países de Latinoamérica. Y pues bueno, adelante, pues. Pues muchísimas gracias, Víctor y Carlos. Mira, ahorita procedo a presentarlo, a leer un poquito de su currículum, el que me mandó, y si gusta, mientras voy haciendo las diapositivas, y ya al momento de finalizar ya pasamos a la exposición. Muy bien. Entonces, para la gente que nos está mirando, les voy a leer un poquito del doctor Antonio Diegues, de su carrera universitaria, investigador. Bueno, el doctor es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga, en España. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Helsinki, en Finlandia, Universidad de Harvard, en Oxford y en la UNAM, México. Es miembro de la Academia Malagueña de Ciencias. Sus líneas de investigación son, por ejemplo, sobre el realismo científico. Ha publicado cantidad de artículos, de libros de la filosofía de la tecnología, sobre determinismo tecnológico, sobre filosofía de la biología, sobre epistemología evolucionista. Entonces, ha publicado también libros como lo es La evolución del conocimiento, de la mente animal a la mente humana, editado en 2011. También publicó el libro La escrutinio, una introducción a la filosofía de la biología, en el 2012. Y su última publicación es el libro Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, editado por Herder en 2017. Y posteriormente, ahí, doctor, si usted gusta comentar del libro que me había mencionado que se viene próximamente, en este año va a salir, si gusta comentar también sobre transhumanismo. Bueno, entonces le cedo la palabra, doctor. Voy compartiendo acá sus diapositivas. Nosotros nos retiramos por el momento y lo dejamos que comience, ¿no? Entonces, muy bien, Víctor, muchas gracias. ¿Se ve correctamente la pantalla? ¿Estoy compartiendo correctamente? ¿Víctor? ¿Hola? A ver, sí. Sí, doctor, ¿se ve bien? Si le puede agregar un poquito más de zoom, un poquito más de hacerlo un poco más grande. Vamos a ver. A ver. ¿Así? Ahí se ve mejor. Ok, bueno, entonces lo dejo proseguir. Muy bien. Si en algún momento, por favor, no se me oye o no se ve, me lo decís, ¿de acuerdo? Porque me parece que la conexión a internet está un poco inestable, pero en fin, esperemos que haya suerte. Bueno, pues sin más dilación comienzo entonces. En primer lugar, quiero agradeceros a ti, Víctor, y a Carlos por esta amable invitación para dar esta charla esta tarde al colectivo transdisciplinario de ciencias sociales que tiene tantos seguidores en internet. Y en fin, espero que el tema pues sea entretenido al menos y consiga pues de poner un poco de orden en una cuestión que es muy debatida actualmente y que atrae mucho interés de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, yo tengo que aclarar que yo no soy un defensor del transhumanismo, más bien me considero un crítico moderado del transhumanismo, pero cuando hablo de este tema, como me dedico a él como académico, pues procuro tratarlo con objetividad. Es decir, yo presento
las tesis fundamentales del transhumanismo y los argumentos que tienen, que en muchos casos son buenos argumentos y que no siempre es fácil rebatirlos. Entonces, aunque pueda parecer que en algún momento yo estoy poniéndome del lado de los transhumanistas a la hora de presentar esos argumentos, en realidad mi visión es, como digo, moderadamente crítica. ¿Por qué digo moderadamente crítica? Pues porque creo que aquí hay cosas aprovechables. Es decir, en las propuestas del transhumanismo hay cosas que van a venir y que probablemente serán beneficiosas para la humanidad y no hay por qué desecharlas a priori. Y en segundo lugar, porque es un tema que desde el punto de vista filosófico tiene interés. Es decir, el tema del transhumanismo nos está permitiendo plantear de nuevo viejas cuestiones filosóficas como el problema de la naturaleza humana, el problema de la dignidad humana, el problema incluso de nuestra relación con la tecnología y con el medio ambiente, que son problemas que han impregnado a la filosofía, particularmente la filosofía contemporánea, desde hace décadas, ¿no? Y por lo tanto, el que hayan vuelto a ponerse sobre el tablero esos problemas con especial fuerza debido al interés que ha cobrado este asunto, pues a mí me parece que es una oportunidad que los que nos dedicamos a la filosofía debemos aprovechar. Bueno, yo he tratado este asunto, lo vengo tratando desde el 2015 aproximadamente, porque mi especialidad es la filosofía de la biología y mis trabajos anteriores han ido relacionados siempre o bien con la filosofía de la ciencia en general o bien con la filosofía de la biología, pero a raíz del interés que unos amigos mexicanos mostraron por estas cuestiones, empecé a interesarme yo también por ellas y eso dio lugar a que en el 2017 publicara el libro Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, que es el título de la conferencia de hoy. Y ahora, el 18 de mayo, saldrá un segundo libro titulado Cuerpos inadecuados, del desafío transhumanista a la filosofía. Este me temo que no llegará a América hasta el mes de septiembre. Muy bien, voy a intentar ver si consigo pasar ahora. ¿Qué es el transhumanismo? Pues en realidad lo podemos definir, tiene muchas definiciones y hay autores que lo definen de maneras muy diversas, pero en general se puede decir que es la pretensión de transformar la especie humana por la aplicación directa de las nuevas tecnologías sobre el propio ser humano. Esta transformación puede consistir en una simple mejora, que es lo que defenderían los transhumanistas más moderados, una mejora de ciertas cualidades, ya veremos cuáles, pero para los más radicales se trataría de llevar esos cambios hasta un punto en el que pudiéramos hablar de la creación de una nueva especie, de una especie post-humana, puesto que habría surgido de la especie humana, pero sería muy diferente en sus características. Habría dos caminos principales para realizar estas modificaciones, estas mejoras. Por un lado, podríamos recurrir a la biotecnología y particularmente a la ingeniería genética modificando los genes de la línea germinal. A este asunto yo me he dedicado especialmente por mi formación como filósofo de la biología y digamos que ahí hay cierta base científica para poder afirmar que algo así podría en el futuro considerarse. Y por otro lado, otra manera, otra vertiente de conseguir esta integración, perdón, esta mejora del ser humano sería mediante la progresiva integración del ser humano con la máquina, lo que se ha llamado el proceso de ciborgización, es decir, la consecución del cyborg, como decimos aquí en España, o del cyborg, como normalmente se dice ahí en México. El cyborg es el organismo cibernético, es decir, es aquel individuo que consigue una integración perfecta de componentes electrónicos y de tejidos biológicos. La idea principal de todo esto es que la tecnología está ya poniendo en nuestras manos la posibilidad de una evolución diseñada.
Es decir, el ser humano puede tomar, si no ahora, muy pronto, el control de su propia evolución e incluso estaría moralmente obligado a hacerlo porque la evolución biológica nos ha proporcionado unos rasgos que en muchas personas producen sufrimiento, puesto que son rasgos limitantes y a todos, en última instancia, nos afecta la enfermedad y la muerte. La evolución darwiniana, en tal caso, si la conseguimos reconducir mediante la tecnología, habría terminado para nosotros y comenzaría una evolución basada en la tecnología. Una de las ideas centrales del transhumanismo es seguir la inmortalidad. Conseguir la inmortalidad. Normalmente ellos hablan, los transhumanistas hablan de extender la vida de forma indefinida. Es una pretensión, digamos, más factible, si uno quiere, puesto que el caso de la inmortalidad nunca estaría uno exento de la posibilidad de un accidente o de una infección o, en fin, una muerte por alguna razón externa, ¿no? Pero sí que podríamos, según ellos, en principio, mediante la biotecnología, conseguir una ralentización del envejecimiento, más adelante una parada de ese envejecimiento y finalmente una reversión de ese envejecimiento, es decir, un rejuvenecimiento. De manera que entonces podríamos quedarnos en un estado juvenil de desarrollo de nuestro cuerpo y vivir de manera indefinida. Aubrey de Grey, un gerontólogo que es un referente para todos los transhumanistas, llega incluso a decir que la primera persona que vivirá 1000 años ha nacido ya. O sea que considera que es factible que alguien vivo ahora mismo pueda llegar incluso a los 1000 años. La pretensión es incluso ir más allá. Para ir más allá, entonces, los más radicales lo que proponen es el volcado de la mente en una máquina, es decir, conseguir desprendernos del cuerpo biológico y trasladar nuestra mente, nuestra personalidad, nuestro yo, como queramos llamarlo, a un soporte mecánico que pueda además ser sustituido cada cierto tiempo y que pueda contribuir además a potenciar nuestras propias capacidades intelectuales. Conviene de todas formas distinguir el transhumanismo del que yo voy a hablar, también llamado poshumanismo tecnocientífico o transhumanismo tecnocientífico, de una variante que también se discute mucho en la filosofía actual y que podríamos denominar poshumanismo cultural. El poshumanismo cultural está inspirado sobre todo en la filosofía postmoderna, en la filosofía del postestructuralismo francés, en los trabajos de Foucault, de Derrida, la filosofía postcolonialista, la filosofía feminista, el ecologismo radical, etc. Su representante quizá más conocida es Donna Haraway, la autora del manifiesto Cyborg, pero en la actualidad pues tiene una representante que también está ejerciendo una gran influencia, que es Rossi Braidotti. Este tipo de posthumanismo en realidad marca diferencias, marca distancias con el posthumanismo tecnocientífico, porque no tiene un entusiasmo y un optimismo tan decidido acerca del progreso tecnológico, aunque sí considera que la tecnología puede ser una herramienta de liberación y sobre todo una forma de ir eliminando viejas fronteras, como la frontera entre hombre y máquina o entre los distintos géneros, o en fin, entre lo artificial y lo natural, que puede terminar resultando liberadora. Sobre todo puede liberarnos de los ideales del viejo humanismo, del humanismo clásico, que ellas, digo ellas porque la mayoría son autoras feministas, que ellas consideran un ideal que no es universalizable. Era un ideal de ser humano que en realidad estaba cargado desde el punto de vista del género, del punto de vista de la raza, del punto de vista de la cultura, etc., ¿no? Yo he trabajado más la vertiente del posthumanismo tecnocientífico, que tiene su origen en realidad en trabajos especulativos de ingenieros.
y de científicos dedicados al campo de la inteligencia artificial. Fueron ellos los primeros en plantear la cuestión. Por ejemplo, hay trabajos clásicos ya por los años, pues digamos, 80, 90, de Marvin Minsky, de Hans Moravec, de Ray Kurzweil, que este señor que aparece ahí en la foto y que es el defensor máximo que tiene ahora la idea de la singularidad. Es el autor de un libro titulado La singularidad está cerca. Bueno, hay elementos comunes entre estos dos tipos de transhumanismo, perdón, y es que eliminar las fronteras entre el hombre y la máquina, como he dicho antes, puede ser una liberación, que hay que buscar la integración con la máquina en la medida de lo posible y que en el fondo lo biológico, lo corporal, es un factor limitante. Otro antecedente filosófico es el librito del filósofo alemán Peter Sloterdijk, Normas para el Parque Humano. En este librito, publicado en el 99, Sloterdijk señala que el humanismo clásico ha fracasado. Él dice el ideal de domesticación del animal humano, es la palabra que él emplea, domesticación del animal humano, pues a través de la lectura de los clásicos, del diálogo racional, del desarrollo de las ideas, ese ideal no ha conseguido su objetivo y por lo tanto va siendo hora, si no queremos autodestruirnos, métodos más drásticos para mejorarnos moralmente. Y él sugiere, aunque no lo deja tampoco muy claro, pero sugiere en el libro que la modificación genética del ser humano podría ser el camino. En un principio, cuando él escribe esto, todavía estábamos en lo que se ha llamado después la ingeniería genética clásica, pero en años recientes pues tenemos técnicas mucho más potentes, por ejemplo, en el ámbito de la edición genética, la técnica CRISPR-Cas9, que es una técnica mucho más efectiva y mucho más potente que las técnicas de edición genética anteriores y que ya se ha aplicado al ser humano, como luego comentaremos, pero se aplica habitualmente en animales. Y por otro lado, también tenemos a la biología sintética, que surge a comienzos del siglo XXI y que, aunque su pretensión inicial es construir vida artificial en el laboratorio, mientras consigue un objetivo tan radical, lo que sí está haciendo es rediseñando seres vivos, en particular bacterias, para obtener de ellas productos que son interesantes para el ser humano. Y ha tenido éxitos muy notables, como por ejemplo la creación de nuevos tipos de nucleótidos para crear un código genético diferente al que la naturaleza ha creado en nuestro planeta. Las fuentes culturales o teóricas del transhumanismo, digamos que son dos. Por un lado estaría Silicon Valley, California, la Universidad de California, todo el entorno científico-cultural que rodea a ese ámbito de innovación tecnológica. Y por otro lado, la Universidad de Oxford. Entre el sector, digamos, americano, norteamericano del transhumanismo, pues cabe destacar a estos autores que presento ahí, aunque alguno es europeo de origen, por ejemplo, Max More, cuyo apellido inicial no es More, era O'Connor, pero se lo cambió. David Pearce, el sociólogo canadiense Jamie Hughes, el empresario y ingeniero de Google, Ray Kurzweil, que ya mencioné antes, y la diseñadora y activista Natasha Vita-More, que es la directora de la Asociación Transhumanista Mundial, que se conoce como Humanity Plus. En cuanto al sector perteneciente a la Universidad de Oxford, quizás el nombre más conocido sea el del filósofo de origen sueco Nick Bostrom, que dirige el Instituto para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford y que colabora estrechamente allí en ese instituto con Anders Sandberg. Y por otro lado,
en el mismo edificio, en la Universidad de Oxford, está el Centro Uehiro para la Ética Práctica, que dirige Julian Savulescu. Julian Savulescu y sus colaboradores en el Centro Uehiro no se considerarían la mayoría a sí mismos como transhumanistas, pero sí son defensores de la idea de que hay que mejorar éticamente al ser humano mediante procedimientos tecnológicos si queremos evitar el colapso y la autodestrucción. Es decir, en el fondo, una tesis muy parecida a la que defendió Sloterdijk en 1999. Bueno, todas estas ideas han cobrado un auge importantísimo y una difusión mundial a raíz de la publicación de dos libros del historiador israelí Yuval Noah Harari. Primero, el libro Sapiens, que dedicaba los dos últimos capítulos al final de Sapiens, y cuando uno esperaba encontrar en esos capítulos la referencia a alguna catástrofe climática o ecológica o alguna guerra nuclear, pues la sorpresa era que lo que se encontraba era una descripción de las tesis fundamentales del transhumanismo, de la idea de que el ser humano se trascenderá a sí mismo y creará una nueva especie a partir de la especie humana, y que esto lo conseguirá gracias a la tecnología. Era un final verdaderamente sorprendente, y yo creo que en buena medida fue causa del enorme éxito que tuvo este libro, y eso motivó probablemente a Harari a dedicar un libro entero a esta cuestión, del libro Homo Deus, que se publicó en el 2016 y que fue un bestseller desde el primer momento. Es un libro dedicado por completo a la presentación de las ideas transhumanistas y a la defensa de su propia versión, la versión de Harari, que es la idea del dataísmo, ¿no? La religión de los datos, ¿no? Por otro lado, lo que hemos comprobado en el 2018 fue que, a finales de 2018, fue que esto ya dejaba de ser parte de la ciencia ficción o de la imaginación científica para convertirse, desgraciadamente, en una realidad. Y digo desgraciadamente porque lo que ocurrió, pues, fue lamentable y ha recibido una condena unánime, ¿no? Me refiero a la noticia que dio el propio científico chino He Jiankui mediante un vídeo en YouTube a finales de 2018, de que había conseguido que nacieran dos gemelas, dos niñas, luego se supo de una tercera, que habían sido manipuladas genéticamente en la fase embrionaria para insertarles un alelo que, cuando se da de forma natural en el ser humano, pues induce a una resistencia al virus del SIDA. El padre de estas niñas tiene el virus del SIDA, y entonces Jiankui les convenció de que con esa manipulación genética podrían tener niñas que fueran inmunes al SIDA. Bueno, esto se podría considerar como el primer caso de mejora humana, porque no se trataba de curar una enfermedad genética que pudieran padecer esas niñas o que padecieran los padres y la pudieran transmitir a esas niñas, sino que se trataba de dotarlas de un alelo, de un gen, que les proporcionaría resistencia a un virus. De manera que esto, bajo todos los puntos de vista, no es un intento de terapia, sino que es un intento de mejora humana. Por otro lado, frente a lo que está permitido legalmente, que es modificar los genes de las células somáticas de los organismos, en los seres humanos, mejor dicho, es decir, solo modificar los genes de las células de nuestro cuerpo, pero nunca modificar los genes de óvulos y espermatozoides o de embriones de pocos días que pueden transmitir luego a su descendencia esas modificaciones genéticas. Lo que hizo He Jiankui fue precisamente saltarse esa barrera, es decir, modificar a estas niñas genéticamente cuando eran embriones de pocos días, y por lo tanto
esas modificaciones genéticas se transmitían a sus células germinales, a sus óvulos, y de ahí pasarán a su descendencia, si es que la tienen. Como digo, la condena fue prácticamente unánime. Toda la comunidad científica dijo que esto no se debía haber hecho. Pero lo interesante del asunto fue que la condena se debió sobre todo al hecho de que la tecnología no estaba preparada todavía para conseguir resultados positivos y seguros. Es decir, el problema, por ejemplo, uno de los problemas es que estas niñas son mosaicos genéticos, es decir, no tienen los mismos genes en todas sus células, puesto que He Jiankui no consiguió que esa modificación genética entrara en todas las células. Por lo tanto, ahora mismo tienen células con distinta dotación genética en su cuerpo. Esto puede crearles problemas y, desde luego, pues tendrán que estar en vigilancia mucho tiempo, en vigilancia médica. La condena fue, como digo, por haber hecho esto sin que la tecnología estuviera preparada. Pero se dejaba entrever en la mayor parte de estas condenas que los científicos estaban preparados para aceptar algún día en el futuro, que esta posibilidad se pudiera llevar a cabo cuando la tecnología estuviera lo suficientemente desarrollada. Y de hecho, hay ya 2 instituciones de bioética internacionales que se han declarado favorables a poder mejorar genéticamente al ser humano en la línea germinal cuando la tecnología lo permita. Me refiero al Consejo de Bioética de Nuffield, un consejo de bioética de Gran Bretaña que tiene mucho prestigio, aunque es de carácter privado y a algunos les parece que eso es prestigioso, pero yo creo que tiene una teoría bastante meritoria. Y por otro lado, el Consejo de Bioética alemán, el Consejo Estatal de Bioética alemán, que también en una declaración reciente ha dejado abierta la posibilidad que en el futuro esto se pudiera hacer siempre y cuando la tecnología estuviera lo suficientemente desarrollada y en unas condiciones y en unas circunstancias muy especiales y muy bien delimitadas, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de mejoramientos podemos mencionar? O al menos, ¿cuáles son los que los transhumanistas tienen en mente, ¿no? Fundamentalmente, por un lado, tenemos el más inmediato, ese ya está a nuestro alcance en alguna medida al menos, que es el mejoramiento químico o farmacológico, es decir, medicamentos que no se utilizan para curar una enfermedad, sino para potenciar ciertas cualidades, ¿no? No voy a dar nombres, pero en fin, los estudiantes conocen algunos para potenciar la atención y la memoria, y es muy conocido otros para potenciar el rendimiento sexual, etcétera, etcétera. Por otro lado, tendríamos el mejoramiento cibernético o digital, que estaría ligado a esta idea del cyborg, de la unión con la máquina. Y, por último, el mejoramiento genético, que es al que se aspira en una siguiente fase cuando la tecnología, como digo, esté suficientemente preparada. Por otro lado, lo que se trata de mejorar serían, por un lado, las capacidades físicas, pero también las capacidades mentales, las capacidades emocionales y las capacidades morales, ¿no? El razonamiento moral o la sensibilidad, la empatía, etcétera, ¿no? En cuanto a las capacidades físicas, pues fundamentalmente la resistencia y la longevidad, pero también podríamos pensar en otras, ¿no? La idea que está detrás de los defensores del mejoramiento humano es conseguir un mayor bienestar y una mayor calidad de vida. Pero claro, no basta cualquier tipo de bienestar, porque un aumento puramente subjetivo del bienestar, como el que podría proporcionar una droga, pensemos en el Soma de la novela de Huxley, Un mundo feliz, no sería suficiente. Eso no sería un objetivo deseable, ¿no? Aunque aumentara el bienestar de la gente, pues no parece que sea muy deseable tener una sociedad de gente que sencillamente pues, se droga para estar en un estado de ataraxia permanente, ¿no? Pero claro, ahí está el problema. ¿Qué se entiende entonces por bienestar y qué cosas se consideran deseables para conseguir ese bienestar? ¿Y qué pasa cuando entran en conflicto con cosas
que consideramos valiosas, aunque no conduzcan a ese bienestar. Bueno, este es el debate en torno al mejoramiento humano. Es un debate que en el mundo de habla inglesa lleva ya varias décadas, desde luego al menos desde los 90, principios de los 90, pero está también cada vez más desarrollándose en el ámbito de habla hispana. Con respecto a la posibilidad de alargar la vida, voy a mencionar algunos experimentos interesantes para que se vea que hay una cierta base científica en estas promesas, pero que, claro, hay un salto enorme de lo que se ha conseguido a la promesa final de una vida de duración indefinida. Y ese salto no está justificado científicamente. Bueno, un ejemplo muy interesante de lo que se está haciendo para extensión de la vida es del experimento que publicó María Blasco y su equipo. María Blasco es una científica española, directora del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Consiguió alargar la vida de ratones alargando la longitud de los telómeros. Los telómeros son la parte final de los cromosomas y son una protección que la propia naturaleza establece para el ADN, para el cromosoma, y se va acortando a medida que las células se van dividiendo, con lo cual llega un momento en que los telómeros son tan cortos que ya no es posible para la célula dividirse más, y entonces, pues, normalmente esa célula muere. María Blasco, que, como digo, trabaja en investigaciones sobre el cáncer, está también muy interesada en el papel de los telómeros, porque también la longitud de los telómeros cumplen una función importante en la prevención del cáncer. Entonces, lo que ella descubrió en esta investigación es efectivamente que se podía alargar la longitud de la vida de los ratones aumentando la longitud de sus telómeros. En investigaciones posteriores ha hecho algunos descubrimientos fascinantes. Por ejemplo, ha descubierto que en realidad la longevidad de una especie animal, no está relacionada tanto con la longitud de sus telómeros como con el ritmo al que se acortan esos telómeros. Podemos encontrar longevidades muy diferentes en animales bastante cercanos evolutivamente. Por ejemplo, la langosta puede vivir 80 años, pero es muy raro que un crustáceo viva más de 2 o 3 años. Y lo mismo pasa con la rata topo, que vive en torno a 30 años, mientras que una rata normal puede vivir 2 o 3 también, ¿no? ¿Por qué se dan esas diferencias? Bueno, ese es uno de los temas en estudio en la actualidad, pero lo que han descubierto María Blasco y su equipo es que la mayor longevidad en distintas especies depende del ritmo al que se van acortando los telómeros de las divisiones celulares. Otro científico español, es interesante, por ejemplo, que hay trabajando bastantes científicos españoles en este campo, o digamos que los que trabajan en este campo, muchos de ellos son españoles. Juan Carlos Ispizúa, que ha salido recientemente, hace unos días, a la prensa por haber conseguido embriones quiméricos entre macaco y ser humano, pues también ese año de 2016 publicó en la revista Cell un estudio interesante en el que, sin hacer modificaciones genéticas, sin tocar los genes, sino únicamente mediante modificaciones epigenéticas, es decir, alterando el entorno químico para que 4 genes conocidos como factores Yamanaka se expresaran de diferente forma, consiguió rejuvenecer células de ratones normales, es decir, ratones viejos, pero ratones normales, mejoró algunos de sus tejidos y por otro lado consiguió alargar en un 30% la vida de ratones que padecían una enfermedad conocida como progeria, que envejecimiento prematuro, y que también los seres humanos padecen en ocasiones. Esto es interesante porque aquí no había que hacer ninguna modificación genética, como digo, sino únicamente
modificaciones epigenéticas que en principio podrían ser reproducibles mediante medicamentos. En la Universidad de Harvard está trabajando en este tema el profesor David Sinclair con una molécula que es la nicotinamida mononucleótido y ha conseguido también algunos resultados interesantes que ha ido publicando en los últimos años. Por ejemplo, en un artículo en Science en 2017 mostraba que esta molécula estimulaba la capacidad de reparación del ADN en ratones viejos y en 2018 en un artículo en la revista Cell mostraba que esta molécula mejoraba el crecimiento de vasos sanguíneos y la circulación de la sangre en ratones viejos. Él mantiene una teoría interesante y es que el envejecimiento en realidad es ruido epigenético. Es decir, no se trata de un deterioro en el ADN, sino que en realidad es un deterioro en la capacidad de la célula para entender las instrucciones que nos da el ADN a cada célula, que le da el ADN a cada célula. Y por eso le llama ruido epigenético. Si se consigue corregir ese ruido epigenético, según sus tesis, podríamos detener el envejecimiento. Hay otras terapias que están en ensayo clínico en seres humanos. Hay un problema para llevar todo esto a los seres humanos y es que el envejecimiento no se considera una enfermedad y por lo tanto no se pueden hacer ensayos clínicos para, digamos, curar el envejecimiento, no lo aceptaría ningún comité de bioética. Y entonces, pues lo que se hace es intentar mostrar que ciertos medicamentos pueden ayudar con otras enfermedades, aunque el objetivo último sea mostrar que tienen un papel importante también para detener el envejecimiento. Ahí en la foto aparecen dos ratones, uno con el pelo ralo y los ojos semicerrados y un poco encorvado, delgado. En cambio, el otro ratón está con el pelo lustroso, los ojos bien abiertos y se ve también bien musculado, ¿no? Bueno, los dos ratones son hermanos de la misma camada, nacieron el mismo día, solo que el que está con mejor aspecto ha sido tratado con medicamentos que son capaces de retirar del organismo las células dañadas por el metabolismo y que deberían haber hecho la apoptosis, es decir, deberían haberse suicidado, por decirlo así. Apoptosis es la muerte celular, pero no lo han hecho. Y por lo tanto, esas células se van acumulando en los tejidos y producen inflamación y producen un deterioro del sistema inmunitario y producen fallos en otras funciones fisiológicas del organismo. Con la edad juvenil, nuestro organismo es capaz de deshacerse fácilmente de esas células, pero esa capacidad se va perdiendo con la edad y uno de los síntomas más claros del envejecimiento es justamente la acumulación de ese tipo de células y la producción de procesos inflamatorios. Bueno, pues hay medicamentos, como digo, que pueden retirar esas células. En 2018, la empresa Unity Biotechnology comenzó ya un estudio con 40 pacientes humanos, no ya con ratones, pacientes de osteoartritis, y en 2018 la revista eBiomedicine publicó también un artículo en el que se estaba probando estas terapias senolíticas, que es como se conocen, en pacientes de fibrosis pulmonar idiopática. Y los resultados, aunque no son espectaculares, por el momento parecen prometedores. Bueno, y finalmente, para no entretenernos mucho en estos datos científicos, en el 2019 apareció un artículo que ha recibido menos atención de la que debería, en la revista Aging Cell, donde se explicaba un ensayo clínico con 10 pacientes, hombres de raza blanca, mayores de 50 años, a los que se les administró durante un año un cóctel de 3 medicamentos, algunos de ellos bastante conocidos, por cierto, la hormona humana del crecimiento, la dihidroepiandrosterona, que es un antidiabético, y la metformina, que es un antidiabético muy conocido y que la mayoría de los diabéticos toman. Bueno, pues administrándoles estos 3 medicamentos durante año y medio, consiguieron rejuvenecer una media de 2 años y medio. Fijaos que estamos hablando de rejuvenecimiento.
¿Y cómo se sabe que rejuvenecieron? Bueno, pues hay marcadores epigenéticos que es verdad que son cuestionados por algunos científicos porque pueden no ser muy fiables, etcétera, pero en principio se utilizan ahora de manera rutinaria para establecer la edad que puede tener las células de un organismo y por lo tanto el propio organismo. Y se puede ver, por tanto, si ha habido una mejora en esos marcadores epigenéticos hasta una fase previa. Y en este caso, una fase previa en 2 años y medio. Y es lo que se mostró en este experimento. Obviamente todo esto tiene que ser confirmado más adelante porque el tamaño de la muestra es muy pequeño y porque puede haber deficiencias metodológicas que no se hayan descubierto, ¿no? Pero en principio es un dato interesante, creo yo, ¿no? Que se ha conseguido rejuvenecer a seres humanos con medicamentos. Con respecto a la unión con la máquina, empezamos a ver algunas avances, vamos a decir así, que son todavía de una función relativamente modesta, ¿no? Pero algunos son ya bastante útiles, ¿no? Tenemos desde 1957 el implante coclear, que lo llevan muchos sordos y que les permite una audición prácticamente casi normal. Tenemos el marcapasos, que también se vienen implantando desde los años 50, finales de los 50. Más recientemente, los dispensadores de insulina, como el que aparece ahí en la foto, que van administrando insulina a un diabético en la medida que el cuerpo la va necesitando. Tenemos también extremidades biónicas para personas que han perdido algún miembro, que pueden tener conexión directa con el tejido nervioso o no. Tenemos neuroimplantes, que son electrodos para modificar la actividad cerebral, y ya se utilizan para controlar ciertos síntomas en enfermedades cuando llegan a un grado importante, como el Parkinson, la epilepsia e incluso la depresión. Y luego más recientemente tenemos una prótesis de memoria para el hipocampo. Es un electrodo que situado en el hipocampo puede estimularlo de manera que una persona que, por ejemplo, padezca Alzheimer y haya perdido la capacidad de transformar recuerdos a corto plazo en recuerdos a largo plazo, puede mejorar con esa prótesis. Todo eso son prótesis médicas porque están encaminadas a la cura de una enfermedad. Pero también podemos señalar, y esto todavía está en una fase mucho más incipiente, claro está, prótesis mejorativas. Podemos mencionar, por ejemplo, los exoesqueletos que se están ensayando ya por parte de algunos ejércitos. Tenemos como curiosidad, más que nada, el casco de Dios, que es este que aparece ahí en la foto, lo lleva esa señorita vestida de negro, y que es un casco con electrodos que estimula ciertas zonas cerebrales para producir una experiencia mística o religiosa. Tenemos los chips o electrodos cerebrales, la neuroprótesis, pero no ya para solucionar enfermedades, sino para potenciar capacidades. Esto sí que está todavía en sus fases más iniciales. Y luego tenemos algo que acaba de comenzar, pero que, bueno, lleva ya años intentándose, pero digamos que empieza a dar primeros resultados porque hay un empeño por grandes compañías llevarlo adelante. Me refiero a las interfaces cerebro-máquina capaces de conectar nuestra mente, nuestro cerebro directamente a un ordenador. Detrás de este empeño está fundamentalmente la empresa Neuralink de Elon Musk, pero recientemente China ha creado también una empresa, Neuramatrix, que está en ello, ¿no? Los logros todavía son muy modestos. Ya vimos el año pasado cómo Elon Musk conseguía conectar un cerdo a un ordenador y el ordenador podía detectar las señales cerebrales del cerdo, pero por el momento es lo único que tenemos, ¿no? Bueno, y ahora quiero entrar en la cuestión de sus argumentos, ¿no? De los argumentos que dan los transhumanistas para defender que sigamos por este camino y que la investigación continúe y que no se prohíba nada de todo esto, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente empecemos a mejorar al ser humano mediante la tecnología. En primer lugar, ellos dicen que la tecnología siempre ha sido un instrumento de mejoramiento. Durante mucho tiempo hemos tenido lo que podríamos llamar prótesis culturales,
La escritura, los libros, la ciencia, el arte, todo esto habrían sido formas tecnológicas de mejoramiento humano, porque habrían mejorado nuestras capacidades cognitivas y habrían proporcionado un gran bienestar a la humanidad del que habría carecido de no tener estas prótesis culturales, y que lo que el transhumanismo pretende no es más que extender esto a las nuevas tecnologías. No, el transhumanismo no cree que haya una diferencia relevante desde un punto de vista moral o filosófico entre lo que podríamos llamar estas tecnologías culturales que hemos utilizado para mejorarnos a lo largo de nuestra historia y las tecnologías que nos puede proporcionar la biología o la inteligencia artificial o la robótica. En segundo lugar, ellos piensan que no intentar mejorarnos sería incluso faltar a un deber moral, porque cuando todas estas tecnologías estén disponibles de forma segura y de forma barata, ellos creen que lo estarán, pues el padre que no quiera aplicarlas a sus hijos, a su descendencia, el padre o la madre, los padres que no quieran aplicarlas a su descendencia estarán poniendo a esa descendencia en una desventaja comparativa, porque otros padres sí que lo harán y al hacerlo estarán mejorando a sus descendientes y estos tendrán siempre prioridad a la hora de conseguir trabajo o a la hora de obtener algún logro a lo largo de su vida en comparación con los niños y niñas que no se han mejorado. Esto es lo que Julian Savulescu ha llamado el principio de beneficencia procreativa, es decir, el principio según el cual los padres tienen la obligación moral de elegir para su descendencia las mejores características que puedan darles. Lo mismo que hoy día los padres tienen la obligación de darle la mejor educación posible a sus hijos, en el futuro tendrán la obligación de darle también las mejores características, los mejores rasgos fenotípicos. En tercer lugar, hay una distinción que para los transhumanistas no es relevante, que es la distinción entre lo terapéutico y lo mejorativo. Normalmente oímos decir, bueno, una modificación genética que vaya dirigida, incluso aunque afecte a la línea germinal, pero si va dirigida a la curación de una enfermedad genética, por ejemplo, pues se podría considerar como moralmente aceptable. Pero todo lo que sea modificar genéticamente a un ser humano para mejorarle, pues esto suena a algo muy peligroso, ¿verdad? Suena a la eugenesia, suena a ideologías totalitarias, etcétera, etcétera, ¿no? Los transhumanistas lo que suelen decir es que, primero, la frontera entre lo terapéutico y lo mejorativo es borrosa. Hay cosas como una vacuna, por ejemplo, que no está claro si sería terapéutico o si sería mejorativo. Y por otro lado, esa distinción tampoco tiene que ser moralmente relevante porque podemos encontrar ejemplos, no me puedo detener ahora, pero podríamos encontrar ejemplos en que intentar mejorar a un ser humano no sería en principio moralmente censurable. En cuarto lugar, ellos consideran que el mejoramiento es un objetivo en sí mismo deseable y por lo tanto, por definición, hay que intentarlo y el medio para conseguir ese mejoramiento no es moralmente relevante. Que lo hagamos mediante técnicas culturales o mediante una pastilla no debería ser éticamente relevante. En quinto lugar, ellos consideran que la crítica que suele hacerse de que todo esto sería modificar la naturaleza humana y que la naturaleza humana debería ser intocable porque en ella se basa, como dice Habermas, la comprensión ética de nuestra especie, o se basan los derechos humanos, o se basa la noción de dignidad humana. Ellos consideran que esa crítica está
equivocada, porque para empezar no existe una naturaleza humana inmutable. Somos el producto de una evolución biológica, nuestros rasgos han ido cambiando a lo largo de esa evolución biológica y seguirán cambiando a lo largo de la evolución, y no hay ninguna razón por la cual hacer una foto fija de los rasgos que hoy tenemos y considerar que justo esos rasgos que hoy tenemos son intocables. Por otro lado, cualquiera que haya reflexionado sobre esa supuesta naturaleza humana sabe que tenemos rasgos que sería mejor no tener. Por ejemplo, somos una especie bastante agresiva. No la más agresiva entre los primates, desde luego, pero podríamos mejorar si elimináramos algunos de los rasgos de las características en el comportamiento, por ejemplo, que son propias de nuestra especie. Y por otro lado, conectar el es con el debe, lo ético con lo empírico, pues es cometer la falacia naturalista. Es decir, pensar que porque tenemos de hecho esos rasgos son ya buenos, es una falacia. Las limitaciones que tenemos hoy día en la tecnología y en el conocimiento científico nos deben hacer precavidos, obviamente, no podemos consentir lo que hizo He Jiankui, pero, según ellos, no pueden justificar una prohibición definitiva de la investigación y de la utilización de estas tecnologías. En séptimo lugar, no hay nada intrínsecamente valioso en la lotería genética, en estar sometidos al azar genético. Y por lo tanto, si podemos alguna vez salir de esa lotería y elegir los genes que queremos que tengan nuestros descendientes, pues esto podría ser una manera de paliar las graves injusticias que comete esa lotería genética. Por ejemplo, que unos individuos nazcan con deficiencias muy graves y otros nazcan con unas características envidiables que le dan salud y bienestar a lo largo de toda su vida, ¿no? Eso no significa que deba haber una libertad total en el supermercado genético del futuro, pero sí que las limitaciones deben estar bien justificadas. Y luego, en último lugar, la objeción más repetida contra los transhumanistas es que, puesto que estas tecnologías son muy caras, el acceso a ellas será siempre desigual. Y esto va a generar, entonces, desigualdades sociales mucho más profundas y graves que las que tenemos ahora, porque los ricos podrán acceder a esas tecnologías de mejoramiento y podrán ser mucho más longevos y tener hijos más inteligentes, etcétera, etcétera, mientras que los pobres no tendrán acceso a ellas, y entonces esas desigualdades actuales quedarán cristalizadas en desigualdades biológicas que ya serán completamente imposibles de eliminar. Muy bien. Terminando ya. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer frente a estos argumentos del transhumanismo? Normalmente las estrategias críticas frente al transhumanismo han sido dos. Por un lado, tanto desde la izquierda como desde la derecha política, se ha subrayado lo que antes decía acerca de la naturaleza humana. El transhumanismo juega a ser Dios porque intenta modificar la naturaleza humana, pero la naturaleza humana es la base de nuestra dignidad, de los derechos humanos, de nuestra autocomprensión como seres morales, etcétera, etcétera. La segunda estrategia es intentar analizar cuáles son las posibles consecuencias negativas, sobre todo desde un punto de vista social y político. Consecuencias que podrían hacer completamente desaconsejable la implementación de estas tecnologías en ciertos casos. Bueno, lo que yo he defendido en mi libro Transhumanismo es que la primera estrategia está condenada al fracaso, aunque es muy popular, mientras que la segunda estrategia es la adecuada y la conveniente. La primera estrategia está condenada al fracaso porque primero presupone lo que el transhumanista niega, que es la existencia de una naturaleza humana inmutable. Y suele sacar a colación esta crítica de que los transhumanistas juegan a ser Dios, o que los científicos juegan a ser Dios, pero esa crítica pues tiene poco contenido. ¿En qué consiste jugar a ser Dios? ¿Quién sabe lo que es eso? Y luego, por otro lado, esta crítica mete en el mismo saco cualquier modificación genética del ser humano, cualquier modificación futura del ser humano, como si todas fueran igualmente condenables. Pero insisto,
no tiene por qué ser así. Cabe pensar en ejemplos que serían aceptables. Si pudiéramos tener, por ejemplo, en el futuro, personas que hubieran nacido con cartílagos que duraran más tiempo, que durante su vejez fueran más fuertes y más densos y por tanto no evitáramos la artrosis en los últimos años de nuestra vida, y esto se pudiera hacer de forma segura mediante una manipulación genética fácil, suponiendo todo esto, ¿qué problema moral habría en que se quisiera hacer que los niños nacieran con esta modificación genética? Bueno, como ya no me queda mucho más tiempo, lo voy a dejar aquí. Lo que sí querría señalar es que aquí no hay, en mi opinión, reglas fáciles y permanentes para juzgar todo esto. Así como pretender una prohibición total me parece absurdo y además contraproducente. Esto es lo que defienden, por ejemplo, ciertos sectores de la derecha norteamericana, pero también en Europa desde la izquierda lo ha propuesto Habermas, Jürgen Habermas. A mí esta prohibición total de cualquier investigación encaminada a la mejora humana me parecería, insisto, primero inútil y segundo contraproducente, pero por otro lado está claro también que una permisividad total puede llevar a situaciones bastante distópicas y que aquí hay problemas políticos y sociales graves que hay que tratar, por ejemplo el de las desigualdades, que es una objeción realmente importante, las desigualdades que se pueden crear si el acceso a estas tecnologías fuera desigual. Bueno, por lo tanto, aquí hay tarea para el futuro, para los filósofos, no solo los filósofos, los bioéticos, sino también los filósofos interesados por temas como la naturaleza humana o como la organización de la ciencia y de la tecnología en una sociedad democrática. Y lo dejo aquí, estoy abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Víctor, no te oigo. Me parece que tienes el micrófono cerrado. Perdón. A ver, ahí está, ya me escucho, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Bien. Pues entonces nada más mencionaba que gracias por su charla, doctor, que se mantuvo la gente muy al tanto, la transmisión estuvo muy bien, no tuvimos ninguna falla, y ahora voy a proceder a leer algunos comentarios, no sé, quizás unos 20-25 minutos, así que si puede ser breve, igual yo voy a ser breve con las preguntas para poder contestar algunos, porque tan solo el video ha tenido 300 comentarios, entonces voy a escoger algunos cuantos. Muy bien. Por ejemplo, mucha gente pregunta sobre la parte del acceso a lo que usted mencionaba, ¿no? De la desigualdad social. ¿A usted le parece correcto? Me dice, estaría de acuerdo con las mejoras en ciertos casos que ayuden a mejorar la dignidad del ser humano, como una deficiencia física, pero no en el que se incremente el tiempo de vida de una persona. Eso lo pregunta Eder Córdoba. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, yo creo que desde luego cualquier modificación que permita eliminar problemas de salud en personas y de manera que esto le pueda dar una vida más satisfactoria, si eso no genera graves problemas digamos, en otros aspectos de su personalidad, esto debería ser en principio aceptado, pero también, ¿por qué no?, un aumento en la longevidad. Si pudiéramos aumentar nuestra vida en unos años, en unas pocas décadas, por ejemplo, esto ya generaría problemas sociales importantes, pero digamos que dentro de lo que el ser humano podría intentar solucionar o manejar razonablemente. María Blasco, por ejemplo, esta científica española que mencionaba antes, tiene un libro publicado con una periodista científica, Mónica Salomone, titulado Morir joven a los 140 años. Ellas, por lo tanto, consideran que en principio la ciencia podría conseguir algo así. Es decir, alargar nuestra vida. Ahora mismo la vida media en los países más longevos, que son Japón y España, está en torno a los 83 años.
pues alargarla nada menos que en 60 años, ¿no? Si viviéramos 40 hasta los 140 años, ¿no? Eso ya sería una extensión enorme, enorme. Y de luego habría que retrasar la edad de jubilación y habría que cambiar por completo la mentalidad sobre el acceso al trabajo y sobre los sistemas de seguridad social, etcétera, etcétera. Es decir, que una extensión de la vida modesta como esta de 140 años ya generaría problemas sociales importantes, pero son problemas que podríamos intentar solucionar. Y en principio no se me ocurre ninguna razón por la cual intentar prohibir que alguien pudiera vivir esos años. Insisto, siempre y cuando esto no genere graves desigualdades sociales, lo que sería un poco censurable, bueno, un poco bastante censurable, sería que esto solo estuviera accesible para las grandes fortunas, y que, por ejemplo, pues los grandes magnates de Silicon Valley vivieran hasta los 140 años, mientras que el resto de la humanidad pues tuviéramos que seguir muriéndonos con la edad habitual, ¿no? Claro, sí está la cuestión, ¿no? ¿Quién desea vivir más años? Pues la gente que ya tiene las condiciones para poder disfrutar una vida más longeva, ¿no? También, Es también. muchos aspectos sociales. Bueno, doctor Freddy Herrera hace una pregunta interesante. Dice, ¿cómo se puede plantear una tecnoreligión o una tecnoespiritualidad en la era transhumanista? ¿Se basaría en qué tipo de creencias? Bueno, eso es interesante porque efectivamente para algunas personas el transhumanismo está funcionando ya como un sustituto de la religión, sino como una religión misma, ¿no? De hecho, hay una iglesia transhumanista ya en los Estados Unidos, donde, como sabéis, hay iglesias de todo tipo y se reúnen los domingos y lo que hacen es invitar a un científico a que dé una conferencia el domingo sobre la inmortalidad tecnológica y luego se van todos a su casa, ¿no? Pero hay en el transhumanismo un mensaje que se parece mucho a los viejos mensajes religiosos. Por ejemplo, la promesa de la inmortalidad, aunque sería la inmortalidad en este mundo y no en un transmundo, pero es una promesa que siempre ha seducido al ser humano y en buena medida, digamos, el gancho de las religiones está precisamente en que esa promesa la mantienen casi todas. Bueno, casi todas no, pero al menos las religiones del libro, el Islam y el cristianismo, claramente sí, ¿no? Y luego pues ofrece también un objetivo de solidaridad, de fusión de inteligencias, incluso entre los más místicos, la posibilidad de la creación de un dios artificial, ¿no? De una superinteligencia futura que sería la unión de todas las inteligencias naturales y artificiales que han existido y que sería algo así como una divinidad creada mediante tecnología. Muchas personas ven ahí un mensaje que les ayuda a tener cierta esperanza en el futuro, ¿no? Y en esa medida está funcionando como un sustituto de la religión. También está funcionando como una ideología política, ¿eh? También como una ideología política que está justificando ciertas formas de entender al ser humano y al desarrollo tecnológico y al papel de las empresas, de las grandes empresas tecnológicas en ese desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, sí, muchas gracias, doctor, por su respuesta. Aquí yo creo que es interesante, ¿no? Señalar cómo los avances tecnológicos siempre están prometiendo idealmente paliar todos aquellos rasgos de la naturaleza humana, porque siguen siendo parte de la naturaleza humana que nos traen conflictos, ¿no? Como mencionaba, la violencia, la acaparación de los recursos, las guerras, o sea, siempre está como eso, siempre va a haber ideologías políticas o movimientos académicos, sociales, etcétera, que traten como de decir, miren, esto que no nos gusta es lo que vamos a quitar algún día, ¿no? Poder eliminar con la ayuda del avance tecnológico, vamos a poder regular a lo mejor ciertas regiones cerebrales que están involucradas en la violencia con ayuda de la tecnología. Entonces, es interesante cómo hay un paralelismo, ¿no? Entre las promesas de la religión y el avance tecnológico, ¿no? Regular la conducta humana al final de cuentas. Bien, doctor. Graciela Severini es una pregunta interesante. Dice, ¿quién tendría el control de estas tecnologías? Esta es una pregunta clave porque lo complicado desde el punto de vista político en todo esto es encajar
este desarrollo tecnológico, si es que termina produciéndose, con el funcionamiento correcto de una sociedad democrática. En una sociedad democrática, cualquier poder debe estar controlado por los ciudadanos, de una forma más o menos directa. No se trata de que los ciudadanos directamente decidan en qué se va a investigar y qué empresas van a poder fabricar una tecnología o no la van a poder fabricar. La representación puede ser muy indirecta a través de representantes políticos, a través incluso de organismos nacionales, organismos regulatorios, etcétera, etcétera. Pero debería haber siempre, en una sociedad democrática, la posibilidad de un control de los ciudadanos. Sin embargo, lo que vemos es que este desarrollo tecnológico está conduciendo a empresas en un pequeño número, cada vez más potentes, cada vez con más poder, a veces superando el poder de algunos estados y cada vez con mayor capacidad de tomar decisiones sobre nuestras vidas sin que los ciudadanos puedan hacer nada. Entonces son un verdadero desafío para la democracia. Obviamente, la distopía total sería que el control de todas nuestras vidas quedara en manos de unos pocos directivos de las grandes empresas tecnológicas. ¿Cómo evitar eso? Pues es una tarea en la que tienen que ponerse los políticos y en la que deben pensar los politólogos, y ya están en ello, pero obviamente tenemos por delante el reto de seguir encajando satisfactoriamente el desarrollo tecnológico con la profundización en el sistema democrático. Claro, claro. Muchas gracias, doctor. Aquí es una pregunta, Milo de la Mancha, que está relacionada a esto, a los sistemas económicos políticos. Dice, ¿qué posible relación surge entre el capitalismo y su lógica de desigualdad y el transhumanismo y sus posibles efectos de desigualdad? Bueno, pues mira, aunque el transhumanismo tuvo un antecedente curioso en la Rusia presoviética, con el cosmismo ruso, que fue, por cierto, una ideología que muchos comunistas aceptaron, aunque no se convirtió, obviamente, en una ideología dominante dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Lo cierto es que el transhumanismo claramente está ligado hoy día a una visión capitalista de libre mercado, cuanto más desregulado mejor, de la sociedad y de la política. Es decir, lo que ellos defienden es que haya una libertad total para investigar en estos temas y para luego aplicar estas tecnologías a aquellos ciudadanos que lo deseen. Que el Estado no debería poner ninguna cortapisa en todo esto. Y además hay una visión del cuerpo del ser humano como algo sometido a la comercialización. A ver, ¿me escucha, doctor? Creo que se traba un poquito aquí el video. A ver. Hola, hola. ¿Me escucha? A ver, creo que tenemos alguna falla aquí técnica con el video. Ojalá y se pueda componer. A ver, doctor. Ahora parece que, ¿no? Sí. Perdón, es que se cortó un poquito el audio. Sí. Ajá, ya estamos. Bien. Bueno, lo que estaba diciendo es eso, ¿no? Que hay una comercialización, una pretensión de comercialización del cuerpo. El cuerpo se convertiría en un objeto de consumo, surgirían una enorme cantidad de productos para mejorarnos, desde medicamentos para alargar la vida, para mantenernos fuertes, para mantenernos con mejor inteligencia y mejor atención, hasta ofertas ligadas a la unión con la máquina, a las interfaces mente-máquina o finalmente al alargamiento de la vida mediante ingeniería genética, ¿no? Fijaos hasta qué punto la lógica capitalista encaja bien con todo esto, que por ejemplo, uno de los grandes investigadores en este campo y al mismo tiempo uno de los grandes gurúes del transhumanismo, el catedrático de genética de la Universidad de Harvard, George Church, ha montado ya una empresa
para rejuvenecer mascotas, para rejuvenecer perros y gatos. Claro, a un precio bastante fuera de lo que el ciudadano común puede permitirse. Esto es solo para los ricos, ¿no? Pero ese es el camino que puede tomar todo esto, ¿no? Si esta empresa les va bien y consiguen rejuvenecer a perros y gatos, pues más adelante se hará con seres humanos y supongo que a precios superiores, claro. Claro, claro, sí, sí, muy interesante. Yo creo que también se relaciona esto con cuando surge una tecnología nueva, ¿no? Que tiene mucho potencial, obviamente va a ser accesible a gente con un poder adquisitivo muy alto, ¿no? Pero creo que también a medida que la investigación científica va avanzando, se va abaratando el acceso. Por ejemplo, pensémoslos en medicamentos, en tipos de tecnologías. Por ejemplo, una computadora hace 50 años era inaccesible para alguien, para una persona común y corriente, pero ahorita sí. Eso está en relación con el avance tecnológico, ¿no? Entonces, doctora, esa es una pregunta que ya yo le hago, ¿no? ¿Cuál sería el papel de los científicos a un nivel ético para, si estas tecnologías tienen un impacto positivo, pero por el momento solamente son accesibles a gente rica, cuál sería el papel de la investigación para poder abaratar el precio y la accesibilidad? Esa es la respuesta que ellos suelen dar a la objeción de que todo esto aumentaría las desigualdades sociales y las agravaría, ¿no? Lo que ellos suelen decir, bueno, hay un sector, digamos, socialdemócrata dentro del transhumanismo, representado fundamentalmente por James Hughes, el canadiense que mencioné antes, que defiende que mientras estas tecnologías no estén disponibles para todos, no deberían usarse. Es decir, debería impedirse que los ricos pudieran acceder a ellas y los ciudadanos normales no, ¿no? Bueno, esto es un poco utópico, ¿verdad? Porque a ver cómo se impide eso, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí suelen decir ellos es que con esto puede pasar como con el teléfono móvil. El teléfono móvil era una tecnología sumamente cara cuando comenzó. Si vemos las películas de los 80, vemos a unos pocos ejecutivos de alto nivel sacar un enorme teléfono móvil de un maletín, y eso era algo que solo estaba accesible para eso, para grandes ejecutivos de grandes empresas. Y sin embargo, hoy día todo el mundo tiene un teléfono móvil e incluso en África la economía en buena medida se basa hoy día en la facilidad para tener un teléfono móvil y hacer comerciar o hacer negocios a través de él, ¿no? Ellos piensan que con estas tecnologías pasará igual. Ahora mismo son muy caras, una terapia génica cuesta un dineral, ni siquiera un seguro normal puede pagarla, pero con el tiempo pues se abaratarán y estarán a disposición de todos, ¿no? A mí me parece que esto es un poco de pensamiento desiderativo. Puede ocurrir, pero puede que no ocurra. Y en todo caso, lo que no va a ocurrir es muy pronto. Con lo cual, si estas tecnologías se empiezan a desarrollar y siguen siendo todavía muy caras, solo van a poder acceder a ellas los que tengan esa capacidad económica. Con lo cual, aunque más adelante se vuelvan mucho más baratas y todos puedan acceder a ellas, se habrá producido ya una brecha de desigualdad social y biológica que será muy difícil de reparar. Claro, sí, estoy de acuerdo con usted. Ya, doctor, para ir cerrando, leo una última pregunta que es muy interesante. La formula Mónica Pineda Bernal. Dice, ¿cuál es el concepto de calidad de vida de los transhumanistas, considerando las condiciones económicas de diferentes países, las fuentes de trabajo, las condiciones ecológicas del planeta y la sobrepoblación mundial? Sí, también una pregunta muy buena, muy interesante. Este es uno de los temas de discusión dentro del debate sobre el mejoramiento humano, ¿no? ¿Qué vamos a entender por el bienestar? ¿Qué vamos a entender por la calidad de vida? En principio, para ellos, ellos normalmente parten de una ética utilitarista, consecuencialista incluso. Para ellos lo fundamental es aumentar ese bienestar, esa satisfacción personal. Lo que pasa es que ahí empieza a haber cualificaciones, porque como decíamos antes, un bienestar conseguido de una forma, ¿cómo decirlo?, poco digna o poco valiosa para el desarrollo de otras capacidades,
pues a lo mejor no es tan deseable, ¿no? Es decir, el bienestar que consigue, por ejemplo, un drogadicto, pues no parece que sea muy deseable, ¿no? Pero entonces, si entramos en cualificaciones, ¿qué tipo de bienestar sí debería ser deseable? ¿Bajo qué condiciones? ¿Debería ser el objetivo último? Esto desde otras perspectivas filosóficas obviamente es muy criticable, ¿no? No recuerdo, me parece que era Nietzsche quien decía que eso de la felicidad era una manía de los británicos, ¿no? Pero que el ser humano no aspira en sí mismo a la felicidad. Hombre, yo tiendo a simpatizar con la idea de que el objetivo más importante en una vida humana es aumentar la felicidad del mayor número. Yo creo que en eso los utilitaristas tenían bastante razón. Pero no me parece que sea la única ética, digamos, aplicable en todos los contextos. Es posible que en otros contextos sea preferible aplicar criterios deontológicos o criterios de ética de la virtud, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo simpatizo, digamos, con el utilitarismo, vamos a decir así, que es también la postura mayoritaria entre los transhumanistas, pero no soy un fanático del utilitarismo. Hay límites a las posiciones éticas utilitaristas. Por ejemplo, no me consideraría un antiespecista, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el ser humano tiene un valor superior a los animales. Ya sé que esto es una... Eso no me lleva a abandonar el animalismo. Yo soy un defensor de los derechos de los animales y he escrito en favor de ello, pero no desde una perspectiva antiespecista. Entonces, eso significa que no aplico los criterios del utilitarismo hasta el extremo, como sí hace Peter Singer. Yo creo que ahí el bienestar y estar o la calidad de supremo estamos de gran calado y efectivamente, dependiendo de la posición ética que uno adopte, pues estará más proclive a aceptar las tesis del transhumanismo o menos proclive a ello, ¿no? Claro, sí. Bueno, doctor, muchas gracias por su respuesta. Con esta última pregunta concluimos la sesión. No queda más que agradecerle por su excelente presentación. Tuvimos una excelente interacción con el público, muchos comentarios, visualizaciones. Estuvo compartiendo bastante bien la transmisión. Entonces, doctor, muchas gracias por su participación. No sé si quiera dar algunas palabras finales para concluir. Bueno, pues ha sido un placer. Te agradezco mucho a ti y a tus colegas del que me hayáis invitado para hablar de esos temas. Como ya ves, es importante es decir, no creerse. Hola, hola, ¿me escucha? Hay problemas aquí con el audio. Pues bueno, creo que hay unos problemas con el audio. Voy concluyendo la presentación. Entonces, agradecerle a todas las personas que estuvieron hasta el final de la charla sintonizando el evento y pues no se pierdan los otros eventos que tenemos programados. El día 17 de este mes va a estar presentando la doctora Jimena González Grandón el tema sobre enactuando la educación, cuerpos y ecologías del aprendizaje. Entonces va a estar muy interesante. Ahí vamos a estar abordando temas de ciencias cognitivas, de pedagogía, de ecología, del sistema nervioso, neurociencias. Entonces, pues, un agradecimiento a todos y nos vemos hasta la próxima transmisión. Muchas gracias.